Bienvenidos al módulo 7 del curso Introducción a ArcGIS 9.2, primera parte. Este módulo se divide en dos secciones. En la primera vamos a estar trabajando con la edición de datos espaciales. Vamos a conocer la barra de herramientas del editor, también las funciones simples de edición de datos, y vamos a estar trabajando con la herramienta trazos o sketches. ArcGIS permite editar la geometría de elementos georreferenciados, ya sea que estén en formato shapefiles o clases de elementos o feature classes de una geodatabase personal. Para editar geodatabases corporativas es necesario contar con licenciamiento ArcEditor o ArcInfo. En ArcMap las operaciones de edición son desarrolladas a través de una barra de herramientas. La barra contiene varios controles importantes. El primero de ellos, el menú del editor, es un menú desplegable que permite iniciar, desarrollar y guardar sesiones de edición, al tiempo que facilita acceso a operaciones de edición, controles de abrochado y ajuste, así como opciones de edición. El botón de edición o edit permite seleccionar los elementos que van a ser editados. El botón de sketch o bosquejo es la herramienta básica que permite editar elementos espaciales, así como digitalizar nuevos elementos o modificar la geometría de elementos existentes. La operación que está la herramienta ejecutando es controlada a través de la lista de tareas o task. La opción Target permite seleccionar la capa que se va a editar. Split permite dividir un elemento en dos partes, así como Rotate permite girar un elemento utilizando el ratón o una medida angular. El siguiente botón, el diálogo de atributos, permite editar el valor de los atributos de los elementos seleccionados. Y finalmente, el botón de Sketch permite editar los vértices de un bosquejo o de un sketch. Una sesión de edición habilita a ArcMap a modificar los datos en su almacenamiento de origen. Solo se puede editar un dataframe a la vez y una geodatabase a la vez. De la misma manera, si con ArcMap se están modificando datos, estos no se pueden editar simultáneamente en ArcCatalog. Periódicamente los cambios se pueden ir guardando, así como también se pueden guardar al terminar la sesión de edición. Existen tres métodos para seleccionar los elementos que se va a editar. El primero de ellos, el interactivo, selecciona los elementos apuntando uno a uno o dibujando una forma, ya sea una caja, una línea o un área. La selección por atributos emplea los datos contenidos en la tabla asociada. Y la selección por localización utiliza relaciones espaciales de elementos contenidos en otras capas. Se puede controlar cuáles capas se van a editar a través del menú de selección. ArcMap contiene varias funciones simples de edición de datos espaciales. Se pueden seleccionar los elementos y moverlos mediante el mouse o empleando coordenadas relativas. Los elementos también pueden ser girados interactivamente alrededor del llamado ancla de selección. El ancla se puede mover a cualquier parte de la página para alcanzar el resultado deseado. También se pueden utilizar las herramientas genéricas de Windows como borrar, cortar, copiar y pegar, y sus accesos directos asociados. El botón de deshacer devolverá paso a paso cada una de las actividades hechas hasta el último comando de guardar. Si se mueve el cursor sobre el botón deshacer o rehacer, en el mapa aparecerá un aviso indicando cuál es la operación que seguirá. Para evitar que los elementos puedan ser movidos en forma desapercibida, existe la opción llamada tolerancia de movimiento pegajoso o sticky. Si esta tolerancia es ajustada, por ejemplo, a un valor de 30 píxeles, esto significa que un elemento podrá ser arrastrado solo si el ratón lo mueve más allá de 30 píxeles del área de la pantalla. En ArcMap, la geometría de los elementos se representa a través de su bosquejo o sketch. Un sketch consta de segmentos y de vértices. Cuando se edita un elemento en ArcMap, se está trabajando con el sketch, no con el elemento original. ArcMap permite editar los elementos existentes o crear nuevos elementos en clases de elementos ya existentes. Cuando se edita la geometría de un elemento, realmente se está modificando el bosquejo temporal o sketch. Cuando se guarda, el elemento es actualizado con los cambios que se le hicieron al bosquejo. Cuando se edita el bosquejo o sketch, el botón izquierdo del ratón permite ir agregando elementos al boceto, mientras que con el botón derecho se puede acceder al menú contextual con diferentes funciones de edición. El abrochado o snapping es un recurso que permite editar los vértices y lados de un elemento considerando la geometría de otro elemento. En ArcMap hay dos variedades de autoajuste o abrochado.
el Snapping a capas, que permite conectar el sketch a un lado, vértice o punto final de otro elemento, y el Snapping de sketch, que permite crear un bosquejo a partir de lados que son perpendiculares sucesivamente unos con otros. Las actividades que se cumplen con un bosquejo o sketch están contempladas dentro de lo que se llaman tareas de edición. Existen tareas de creación, de modificación, tareas topológicas y otro tipo de tareas. Las tareas más usuales que se emplean son las de creación de elementos, modificar elementos, cambiar la forma de elementos, extender o recortar un elemento, cortar un polígono o autocompletar un polígono. Los bosquejos o sketch se crean determinando los vértices y lados que componen la geometría del nuevo elemento. Los vértices resultan marcados en color verde, mientras que el último vértice añadido aparece en color rojo. Esta geometría se va a crear dentro de la capa definida como target o capa destino. También se pueden crear nuevos elementos copiando y pegando entre diferentes capas, así como empleando otras operaciones de edición como mover, partir, dividir, crear zonas de influencia, copia paralela, unión, intersección y recorte. Ahora vamos a revisar brevemente algunas de estas tareas de edición de elementos. Por ejemplo, la tarea modificar elemento permite editar los vértices de un elemento existente para cambiar su forma. Solo se puede modificar un elemento a la vez. La tarea de reshape de un elemento le permite a este elemento tomar la forma de un bosquejo que lo intersecta. La tarea extend o extender complementa el faltante de una línea considerando un elemento hasta donde ésta debería llegar, mientras que la tarea trim o cortar arregla el exceso de una línea considerando un elemento de recorte. La tarea de cortar polígonos lo que hace justamente es eso, corta un polígono en dos partes. La tarea autocompletar un polígono permite crear un polígono al lado de otros existentes sin tener que crear una frontera duplicada entre ellos. Si en la barra de herramientas de edición mantenemos presionado durante unos segundos el botón de Sketch, podremos habilitar otras funciones. Por ejemplo, la función intersección permite crear un punto o un vértice en el lugar donde dos segmentos determinados se intersectarían si se extienden a lo lejos lo suficiente. O la herramienta distancia de distancia añade un vértice a una distancia dada desde dos puntos. También podemos habilitar la aparición de una caja en la cual nosotros podemos ingresar coordenadas absolutas de valores X y Y de un punto determinado. Esto lo habilitamos en el menú contextual de la herramienta de bosquejo o sketch. También podemos crear curvas de tres formas diferentes. Un arco regular a través de tres puntos comunes a la línea del arco. Un arco punto final en el cual ingresamos el valor del radio. Y una herramienta tangencial en el cual el arco se dibuja tangente a un segmento previamente determinado. La herramienta Trace permite crear segmentos continuos que son paralelos a la geometría de una serie de elementos previamente seleccionados. Durante una sesión de edición se pueden habilitar dos tipos de menú contextuales: el menú contextual de la herramienta Sketch y el menú contextual del sketch en sí. El menú de la herramienta Sketch se habilita presionando el botón derecho del ratón cuando el cursor se encuentra lejos del último vértice del bosquejo que hemos creado. El menú contiene opciones para la colocación de nuevos vértices y segmentos de acuerdo a una serie de ayudas de precisión. Mientras tanto, el menú del sketch se habilita presionando el botón derecho del ratón con el cursor encima del último vértice del bosquejo que estamos creando. Las ayudas que se despliegan permiten culminar este bosquejo. El menú contextual Sketch permite manipular los vértices existentes en un elemento. Para ello se hace doble clic sobre el elemento para exponer su sketch y utilizando el menú contextual se puede insertar vértices, se puede borrar vértices o se pueden mover los vértices considerando una traslación relativa o coordenadas en X y Y absolutas. Con el menú contextual de la herramienta Sketch se pueden determinar longitudes, direcciones o ángulos de nuevos segmentos de línea
de nuestro bosquejo. Para especificar la longitud de un nuevo elemento, podemos introducir el valor de la longitud antes de crear ese elemento, o podemos cambiar la longitud del último elemento ya creado. Y por otro lado, el ángulo de un elemento puede ser determinado en función de otros elementos. El menú contextual de herramientas de Sketch permite determinar elementos que sean paralelos, perpendiculares o en deflexión de segmento respecto a otros elementos. A continuación procederemos a hacer los ejercicios del módulo en el laboratorio.